El viento rugía como un animal herido, azotando las rocas del acantilado con una furia que parecía querer arrancar el mundo de su lugar. Las olas del mar, grises y espumosas, se estrellaban contra la costa del pequeño pueblo de Santa Marea, un lugar olvidado en algún rincón del mundo donde las casas de madera crujían bajo el peso de la sal y la humedad. El cielo, encapotado por nubes negras, descargaba una lluvia fría que empapaba todo a su paso, convirtiendo las calles empedradas en ríos improvisados. En medio de esa tormenta, una figura pequeña y desaliñada corría por la playa, esquivando los embates del agua salada que intentaban atraparla. Era Sol, una perra callejera de pelaje marrón y desgreñado, con cicatrices que marcaban su cuerpo como un mapa de batallas perdidas. Sus ojos ámbar brillaban con una mezcla de cautela y desafío, mientras sus patas se hundían en la arena húmeda, buscando refugio. Sol no tenía hogar, ni collar, ni un nombre que alguien hubiera pronunciado con cariño. Había aprendido a sobrevivir en los callejones de Santa Marea, donde los pescadores arrojaban restos de pescado y los turistas dejaban migajas de pan en las mesas al aire libre. Pero esa noche, la tormenta era más feroz de lo habitual, y el hambre la había empujado a aventurarse más allá de su territorio habitual. El olor a sal y podredumbre llenaba el aire, mezclado con el aroma metálico de la lluvia. Sol trotaba con la cabeza baja, sus orejas gachas para protegerse del viento, cuando un sonido extraño la hizo detenerse. Era un llanto, débil y agudo, apenas audible entre el estruendo de las olas y el aullido del viento. Sus instintos se encendieron como una chispa en la oscuridad. Levantó la cabeza, olfateando el aire, y sus ojos se fijaron en el acantilado que se alzaba al final de la playa, donde las rocas afiladas se perdían en la penumbra. El llanto venía de allí, de un lugar donde ningún ser vivo debería estar en una noche como esa. Sol dudó por un instante, sus patas temblando de frío y agotamiento. Había aprendido a no confiar en los humanos, cuyos gritos y patadas eran más comunes que una caricia. Pero el llanto era diferente, no era el sonido de un adulto ni el de un animal herido. Era algo puro, algo que tiraba de un lugar profundo dentro de ella, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Con un gruñido bajo, como si se reprendiera a sí misma por su propia valentía, Sol comenzó a correr hacia el acantilado, sus garras arañando la arena húmeda. El camino hacia la cima era traicionero. Las rocas resbaladizas, cubiertas de musgo y algas, amenazaban con hacerla caer a cada paso. La lluvia le golpeaba el hocico, cegándola, pero el llanto seguía guiándola como un faro. Cuando llegó al borde del acantilado, el viento la empujó con tal fuerza que casi perdió el equilibrio. Allí, en el borde mismo, donde la tierra se desmoronaba hacia el abismo, vio algo que hizo que su corazón latiera con una urgencia que no entendía. Una carriola, vieja y desvencijada, se tambaleaba peligrosamente cerca del precipicio, empujada por ráfagas de viento. Dentro, envuelto en una manta empapada, un bebé lloraba con los puños apretados, su rostro rojo de desesperación. Sol no pensó. No había tiempo para pensar. Sus músculos se tensaron, y con un salto desesperado se lanzó hacia la carriola, interponiendo su cuerpo entre el borde del acantilado y el frágil vehículo. El impacto la hizo gemir de dolor. Una de sus patas delanteras, ya herida por una pelea anterior, cedió bajo su peso. Pero sus dientes se cerraron alrededor de una de las barras metálicas de la carriola, y con una fuerza que no sabía que tenía, tiró hacia atrás, alejándola del abismo. Las ruedas chirriaron contra las rocas, y el llanto del bebé se intensificó, como si supiera lo cerca que había estado de la muerte. Sol, jadeando, se quedó allí, temblando, con la carriola asegurada entre sus patas, mientras la lluvia seguía cayendo como un castigo. De pronto, un grito humano cortó la tormenta. «Mateo, Dios mío, Mateo». Un hombre apareció corriendo desde la oscuridad, su rostro pálido como la espuma del mar. Era joven, pero sus ojos cargaban un peso que lo hacía parecer mucho mayor. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente por la lluvia, y sus manos temblaban mientras se arrodillaba junto a la carriola, revisando frenéticamente al bebé. «¿Estás bien, murmuraba, más para sí mismo que para el niño, mientras lo levantaba en sus brazos y lo apretaba contra su pecho. Solo entonces notó a Sol, que seguía allí, inmóvil, con el pelaje empapado y los ojos fijos en él. El hombre, Diego, la miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. Tú lo salvaste», dijo, su voz rota por la emoción. «¿Cómo lo hiciste?» Sol no respondió, por supuesto. Solo lo miró,
su respiración agitada formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío. Había algo en esos ojos ámbar que lo desarmó, como si la perra pudiera ver más allá de su piel, hasta el dolor que cargaba como una piedra en el pecho. Diego se puso de pie, sosteniendo a Mateo con fuerza, y extendió una mano temblorosa hacia Sol. «Ven, no puedes quedarte aquí», dijo, más como una súplica que como una orden. Sol retrocedió un paso, desconfiada. Había aprendido que los humanos prometían cosas que no cumplían. Pero el llanto del bebé, ahora más calmado en los brazos de Diego, la hizo dudar. Había algo en ese hombre, en la forma en que abrazaba a su hijo, que le recordaba a una madre loba protegiendo a su cachorro. Con un resoplido, Sol dio un paso hacia él, cojeando ligeramente por la herida en su pata. Diego lo notó y frunció el ceño, pero no dijo nada. En cambio, comenzó a caminar hacia el pueblo, mirando hacia atrás para asegurarse de que Sol lo seguía. El camino de regreso fue un calvario. La tormenta no cedía, y el viento parecía decidido a empujarlos de vuelta al acantilado. Diego hablaba en voz baja, más para calmarse que para conversar. «No sé cómo llegaste ahí, pequeña», dijo, mirando a Sol por encima del hombro. «Pero gracias». No sé qué habría hecho si, su voz se quebró, y no terminó la frase. Sol lo seguía en silencio, sus patas dejando huellas que la lluvia borraba al instante. El pueblo apareció ante ellos como un espejismo, con sus luces tenues parpadeando a través de las cortinas de agua. Diego se dirigió a una casa modesta en las afueras, con un tejado de tejas rotas y una puerta que chirriaba al abrirse. Dentro, el aire era cálido pero olía a humedad y a recuerdos olvidados. Diego colocó a Mateo en una cuna junto a la chimenea, asegurándose de que estuviera seco y abrigado. Luego se volvió hacia Sol, que se había detenido en la entrada, dudando si cruzar el umbral. «Entra», dijo Diego, suavizando la voz. «No te haré daño». Sol olfateó el aire, captando el olor a madera quemada y a algo dulce, quizás un resto de comida en la mesa. Finalmente, dio un paso dentro, sus uñas resonando contra el suelo de madera. Diego se arrodilló frente a ella, examinando su pata herida. «Estás lastimada», murmuró, frunciendo el ceño. «Tendré que hacer algo al respecto». Sol lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Había algo en ese hombre que la hacía sentir segura, aunque no entendía por qué. Diego se levantó, buscando un trapo para secarla, pero sus movimientos eran torpes, como si estuviera luchando contra un peso invisible. En la pared, una foto rota mostraba a una mujer sonriendo, con el mismo cabello oscuro que Diego. Sol inclinó la cabeza, como si percibiera el dolor que emanaba de esa imagen. Mientras Diego secaba al bebé y preparaba un plato de sobras para Sol, un ruido extraño lo hizo detenerse. Era un crujido, apenas audible, pero suficiente para que Sol levantara las orejas y gruñera suavemente. Diego frunció el ceño y se acercó a la ventana, apartando la cortina con cuidado. La lluvia seguía cayendo, pero por un instante, le pareció ver una sombra moviéndose en la oscuridad, justo al borde de la luz que proyectaba la casa. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero el viento se llevó su voz. Sol gruñó de nuevo, su cuerpo tenso, lista para saltar. Diego cerró la cortina con un movimiento brusco y se volvió hacia la perra, su rostro pálido. «No sé quién eres ni de dónde vienes», dijo, su voz temblando ligeramente, «pero esta noche te quedas aquí». Cerró la puerta con llave, pero no pudo evitar mirar hacia la ventana una vez más. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, y la sombra, si es que realmente había estado allí, había desaparecido. Pero algo en el aire, algo que ni Diego ni Sol podían nombrar, les decía que esto era solo el comienzo. La casa de Diego olía a madera húmeda y a recuerdos que se aferraban a las paredes como musgo. Era un lugar pequeño, con muebles desgastados por el tiempo y el descuido, iluminado apenas por una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes en el techo. El suelo crujía bajo los pasos de Diego mientras mecía a Mateo en sus brazos, susurrándole palabras suaves para calmarlo tras la tormenta. El bebé, envuelto en una manta de lana áspera, había dejado de llorar, pero sus ojitos seguían abiertos, como si aún percibiera el peligro que había rozado su vida en el acantilado. Sol, la perra callejera que lo había salvado, estaba acurrucada en un rincón de la sala, cerca de la chimenea apagada. Su pelaje, todavía húmedo, goteaba sobre el suelo, formando un charco oscuro.
Sus ojos ámbar no se apartaban de Diego, vigilantes, como si intentara descifrar si este hombre era una amenaza o un refugio. Diego se movía con una torpeza que delataba su agotamiento. Sus manos, callosas por años de trabajo en el muelle, temblaban ligeramente mientras envolvía a Mateo en una manta seca. La casa estaba en silencio, salvo por el tamborileo constante de la lluvia contra las ventanas y el ocasional crujido de las vigas. Sol cojeaba al moverse, su pata delantera derecha apenas tocando el suelo. La herida, una laceración profunda que se había abierto durante su carrera desesperada para salvar la carriola, le ardía con cada paso. Pero no emitía quejido alguno, había aprendido hace mucho que el dolor era algo que debía soportar en silencio. Diego, al notarlo, frunció el ceño. No puede seguir así, murmuró, más para sí mismo que para la perra. Buscó un trapo viejo en un cajón y se acercó a ella, arrodillándose con cuidado. Déjame ver esa pata. Sol retrocedió instintivamente, sus orejas bajas, mostrando los dientes en un gruñido suave. Diego levantó las manos, mostrando las palmas. Tranquila, no voy a hacerte daño, dijo, su voz baja y cansada. Había algo en su tono, una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, que hizo que Sol relajara los músculos. Lentamente, permitió que Diego tocara su pata, aunque su cuerpo seguía tenso, listo para huir. Él limpió la herida con el trapo, notando la sangre seca y el pelaje apelmazado. Esto no pinta bien, dijo, frunciendo el ceño. Necesitas un veterinario, pero, su voz se desvaneció. El pueblo de Santa María no era precisamente un lugar donde los animales callejeros fueran tratados con bondad, y Diego no tenía dinero para pagar un tratamiento. Suspiró, dejando el trapo a un lado. Por ahora, quédate aquí. No sé cómo, pero te debo la vida de mi hijo. Sol lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue. Había algo en ese hombre que la intrigaba. No era como los pescadores que le arrojaban piedras o los niños que la perseguían con palos. Había un dolor en él, un peso que parecía arrastrar con cada movimiento, como si cargara un ancla invisible. Diego se levantó y llevó a Mateo a su cuna, asegurándose de que estuviera cómodo. Luego, volvió a la sala y se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el rostro. La foto rota en la pared, la de la mujer de cabello oscuro y sonrisa cálida, parecía observarlo. Clara, murmuró, casi inaudible. Sol inclinó la cabeza, captando el cambio en su tono. Era un hombre que llevaba consigo una herida abierta, un eco de algo perdido. La perra se acercó lentamente, cojeando, y apoyó la cabeza en la rodilla de Diego. Él la miró, sorprendido, y por un instante, sus dedos rozaron el pelaje áspero de su cabeza. Tú no deberías confiar en mí, dijo, con una sonrisa amarga. No soy bueno cuidando a nadie. Pero Sol no se movió. Había algo en ese contacto, en la calidez de su mano, que le recordaba a un tiempo lejano, cuando una niña en un callejón le había dado un pedazo de pan antes de que su madre la arrastrara lejos. Diego suspiró y se levantó, buscando algo de comida. Encontró un trozo de pan duro y un poco de pescado seco en la despensa. No es mucho, pero es lo que hay, dijo, colocando el plato frente a Sol. Ella olfateó la comida con cautela antes de devorarla, sus dientes triturando el pescado con una urgencia que hablaba de días sin comer. El amanecer llegó con una calma inquietante. La tormenta había cedido, dejando tras de sí un cielo gris y un aire cargado de humedad. Diego decidió salir a comprar provisiones, llevando a Mateo en una mochila portabebés. Tú quédate aquí, le dijo a Sol, señalando el rincón donde había dormido. No quiero que los vecinos te vean todavía. Sol lo miró, como si entendiera, y se acurrucó de nuevo, lamiendo su pata herida. Pero apenas Diego cerró la puerta, ella se levantó y se acercó a la ventana, sus ojos siguiendo su figura hasta que desapareció en la calle empedrada. El pueblo de Santa María despertaba lentamente, con el sonido de las gaviotas y el murmullo de los pescadores que preparaban sus redes. Diego caminaba con la cabeza baja, evitando las miradas curiosas. Los vecinos ya habían comenzado a hablar. ¿Viste a ese perro en la casa de Diego?, dijo una mujer en el mercado, su voz cargada de desdén. Una perra sucia, callejera, ¿qué hace un hombre como él con un animal así? Otra voz, más grave, respondió, dicen que salvó al niño, pero yo no me fío.
Esos perros traen problemas. Diego apretó los dientes, fingiendo no escuchar. Pero las palabras se clavaban como espinas. Compró leche para Mateo y algo de pan, pero su mente estaba en Sol, en sus ojos que parecían ver demasiado, en la forma en que había arriesgado su vida sin dudarlo. De vuelta en casa, encontró a Sol explorando la sala, olfateando los rincones con una curiosidad casi humana. Había arrastrado un cojín viejo hasta el suelo y lo usaba como cama improvisada. Diego sonrió, a pesar de sí mismo. Haciendo tuyo el lugar, dijo, dejando las provisiones en la mesa. Pero entonces, algo captó su atención. Sol había encontrado un objeto bajo un mueble, algo que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Era un collar, pequeño y desgastado, con una placa de metal borrosa por el tiempo. Sol lo empujó con el hocico hacia Diego, como si supiera que era importante. Él lo tomó con dedos temblorosos, su rostro palideciendo al instante. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. El collar no era suyo, ni de Mateo. Pertenecía a Clara, su esposa. Lo había llevado puesto el día del accidente, el día en que la tormenta se la llevó para siempre. Diego lo había buscado durante meses, convencido de que se había perdido en el mar. Pero allí estaba, en las fauces de una perra callejera, como si el destino mismo lo hubiera traído de vuelta. Sus manos temblaron mientras lo sostenía, la inscripción apenas legible bajo la suciedad: Clara, mi luz. Los recuerdos lo golpearon como una ola, la risa de Clara, su amor por los animales, su promesa de adoptar un perro algún día. Siempre quise uno como este, había dicho una vez, señalando a un perro callejero en la playa. Son los que más necesitan amor. Solo miró, su cabeza inclinada, como si percibiera el torbellino en su interior. Diego apretó el collar contra su pecho, las lágrimas quemándole los ojos. Tú no puedes saberlo, dijo, su voz rota. No puedes saber lo que esto significa. Pero algo en los ojos de Sol, en su calma absoluta, le hacía dudar. ¿Era posible que esta perra, esta criatura marcada por la vida, entendiera más de lo que parecía? Diego se arrodilló, dejando que Sol apoyara la cabeza en su regazo una vez más. Por un momento, el silencio los envolvió, roto solo por la respiración suave de Mateo en su cuna, pero entonces, un golpe en la puerta los hizo saltar. Sol gruñó, su cuerpo tenso, lista para defender. Diego se puso de pie, el collar aún en la mano, y se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién es?, preguntó, su voz firme pero cargada de sospecha. No hubo respuesta, solo el sonido de pasos que se alejaban rápidamente. Abrió la puerta, pero la calle estaba vacía, bañada por la luz gris del amanecer. En el suelo, justo frente al umbral, había un papel arrugado. Diego lo recogió, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras, garabateadas con tinta negra, eran claras y frías: la perra no pertenece aquí. Sol gruñó a su lado, sus ojos fijos en la oscuridad, como si supiera que algo, o alguien, los estaba observando desde las sombras. El sol de la mañana se filtraba tímidamente entre las nubes grises que aún cubrían Santa María, bañando las calles empedradas con una luz pálida que no lograba calentar el aire húmedo. El pueblo olía a sal y a pescado fresco, con un trasfondo de algas podridas que el viento traía desde la playa. Los sonidos del mercado comenzaban a llenar el aire, el grito de las gaviotas, el traqueteo de los carros de madera cargados de redes, y los murmullos de los vecinos que intercambiaban rumores como si fueran monedas. Diego caminaba por la calle principal, con Mateo asegurado en una mochila portabebés contra su pecho. El bebé balbuceaba, ajeno a la tensión que pesaba sobre los hombros de su padre. A su lado, Sol trotaba con paso desigual, su pata herida aún le dolía, pero sus ojos ámbar escudriñaban cada rincón con una alerta que parecía casi humana. La perra no estaba acostumbrada a caminar junto a alguien. Durante años, su vida había sido un constante juego de evasión, esquivar las patadas de los pescadores, las piedras de los niños, los gritos de los tenderos que la acusaban de robar. Pero ahora, siguiendo a Diego, sentía una extraña mezcla de cautela y lealtad. Cada tanto, miraba al hombre, como si intentara descifrarlo. Diego, por su parte, mantenía la cabeza baja, consciente de las miradas que lo seguían desde las ventanas y los puestos del mercado. Los rumores sobre la perra que había salvado a su hijo ya se habían extendido como la marea,
pero no todos los comentarios eran de admiración. «Esa perra no es de fiar», oyó decir a una mujer mientras compraba pan. «Traerá mala suerte, como siempre hacen los callejeros». Diego apretó los dientes, fingiendo no escuchar. Pero las palabras se clavaban como espinas, reavivando el dolor de su propia pérdida. Clara, su esposa, había amado a los animales, especialmente a los perros callejeros. «Tienen alma, Diego», le decía, con esa sonrisa que iluminaba incluso las noches más oscuras. «Solo necesitan una oportunidad». Él nunca había entendido del todo su fascinación, pero ahora, con Sol a su lado, comenzaba a preguntarse si Clara no había tenido razón. La perra parecía entender más de lo que debería. Cuando Mateo soltó un pequeño gorjeo, Sol levantó la cabeza, olfateando el aire como si quisiera asegurarse de que el bebé estaba bien. Diego notó el gesto y, por un instante, una sonrisa fugaz cruzó su rostro. «Tú cuidas de él, ¿verdad?», murmuró, apenas audible. El mercado estaba abarrotado, con puestos de madera alineados a lo largo de la calle. El olor a pescado fresco se mezclaba con el aroma dulzón de las frutas maduras y el pan recién horneado. Sol mantenía la distancia, esquivando los pies de los transeúntes, pero sus ojos nunca se apartaban de Diego y Mateo. Una anciana, con un pañuelo atado al cabello gris, se detuvo frente a ellos, sus manos nudosas apoyadas en un bastón. «Esa perra tiene ojos que ven demasiado», dijo, su voz rasposa como el crujir de las hojas secas. «Ten cuidado, Diego. No todos en este pueblo quieren lo que ella trae». Diego frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir?», preguntó, pero la anciana ya se alejaba, perdiéndose entre la multitud. Sol gruñó suavemente, su atención desviada hacia un hombre que estaba al otro lado de la calle, apoyado contra un poste. Era alto, con una gorra que ocultaba parte de su rostro, y sus manos estaban hundidas en los bolsillos de una chaqueta gastada. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos seguían a Diego y a la perra, que hizo que los pelos del lomo de Sol se erizaran. Diego no lo notó, ocupado pagando un par de manzanas en un puesto. Pero Sol dio un paso hacia adelante, su cuerpo tenso, lista para actuar. El hombre, al darse cuenta de que la perra lo miraba, se enderezó y desapareció entre la multitud, dejando tras de sí un rastro de inquietud. De vuelta en casa, Diego colocó a Mateo en su cuna, asegurándose de que estuviera cómodo. Sol se había acomodado en su rincón, lamiendo su pata herida con cuidado. La casa seguía oliendo a humedad, pero ahora había algo más, el aroma del pan fresco que Diego había traído y el leve rastro de sal que Sol llevaba en su pelaje. Diego se sentó en la silla junto a la mesa, el collar de Clara aún en su bolsillo. Lo sacó con cuidado, como si temiera que se desvaneciera al tocarlo. La inscripción, «Clara, mi luz», seguía siendo legible, aunque el metal estaba desgastado por el tiempo y la sal. Sus dedos trazaron las letras, y los recuerdos lo golpearon como una ola. Clara había sido el corazón de su mundo. Su risa llenaba esta casa, sus manos siempre estaban ocupadas cosiendo, cocinando o acariciando a algún animal callejero que encontraba en sus caminatas. La noche del accidente, una tormenta como la de anoche había azotado Santa Marea. Clara había salido a buscar provisiones, a pesar de las advertencias de Diego. «No puedo dejar que la gente pase hambre», había dicho, con esa determinación que él tanto amaba. Pero nunca regresó. El mar se la llevó, o eso le habían dicho. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo fragmentos de su bote destrozado en las rocas. El collar, que ella siempre llevaba puesto, había desaparecido con ella. Hasta ahora, Sol levantó la cabeza, percibiendo el cambio en el aire. Diego estaba llorando, aunque intentaba ocultarlo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Ella te habría amado», le dijo a la perra, su voz quebrada. «Siempre quiso un perro como tú». Sol se acercó, cojeando, y apoyó la cabeza en su rodilla, como lo había hecho la noche anterior. Había una calma en su presencia, una fuerza silenciosa que parecía sostenerlo. Diego acarició su cabeza, sintiendo el pelaje áspero bajo sus dedos. «No sé cómo lo haces», murmuró, «pero me hace sentir que ella todavía está aquí». La paz del momento se rompió cuando Sol gruñó de repente, sus orejas erguidas. Diego frunció el ceño, siguiendo su mirada hacia la ventana. Afuera, la noche había caído, y la oscuridad envolvía la casa como un manto.
El viento había cesado, dejando un silencio inquietante. Sol se puso de pie, su cuerpo tenso, y caminó hacia la puerta, olfateando el aire. Diego se levantó, su corazón acelerándose. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó, acercándose a la ventana. Apartó la cortina con cuidado, pero no vio nada más que la calle vacía, iluminada por una farola que parpadeaba débilmente. Entonces, un destello de movimiento captó su atención. Una figura encapuchada, apenas visible en la penumbra, se movía rápidamente al otro lado de la calle, desapareciendo tras una esquina. Sol gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, sus dientes brillando bajo la luz de la lámpara. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó el papel garabateado que había encontrado en la puerta, las palabras frías que aún resonaban en su mente: «La perra no pertenece aquí». ¿Era la misma persona que había estado observando en el acantilado? ¿El mismo hombre del mercado? Su mano apretó el collar con fuerza, como si pudiera protegerlo de la verdad que empezaba a formarse en su cabeza. «Quédate aquí», le dijo a Sol, aunque sabía que ella no lo dejaría solo. Tomó una linterna de un cajón y abrió la puerta, decidido a enfrentarse a quien estuviera acechando. La perra lo siguió, ignorando su pata herida, sus ojos fijos en la oscuridad. La calle estaba vacía, pero el aire parecía cargado, como si la tormenta hubiera dejado algo más que lluvia y viento. Diego avanzó unos pasos, la linterna iluminando el suelo húmedo. No había nadie, pero un crujido cercano, como el de una rama rota, hizo que Sol se lanzara hacia adelante, ladrando ferozmente. Diego la siguió, su corazón latiendo con fuerza, pero cuando llegó a la esquina, la figura había desaparecido. Sol olfateó el suelo, su cuerpo vibrando de tensión. Diego se arrodilló a su lado, su mano temblando mientras sostenía la linterna. «¿Quién eres tú?», murmuró, no a la perra, sino a la sombra que parecía perseguirlos. La noche no respondió, pero Sol levantó la cabeza, sus ojos brillando como dos brasas en la oscuridad. Había algo en su mirada, una certeza que Diego no podía ignorar. Esta perra, esta criatura marcada por la vida, sabía más de lo que él podía comprender. Y ahora, sin saber cómo, estaban juntos en algo mucho más grande que una simple deuda de gratitud. El aire de la mañana en Santa María traía un frescor que no lograba disipar la tensión que se había instalado en el corazón de Diego. El sol, aún tímido tras las nubes grises, iluminaba el sendero boscoso que serpenteaba cerca del acantilado, un camino cubierto de agujas de pino y raíces expuestas que parecían querer atrapar los pies de los incautos. Diego caminaba con pasos pesados, con Mateo asegurado en su mochila portabebés, el pequeño gorjeando suavemente mientras jugaba con un mechón de su cabello. A su lado, Sol trotaba con dificultad, su pata herida envuelta en un trapo que Diego había improvisado como vendaje. La perra mantenía la cabeza alta, sus ojos ámbar escudriñando el bosque, alerta a cada crujido de las ramas o susurro del viento. Había algo en su postura, una mezcla de cautela y determinación, que hacía que Diego se sintiera extrañamente protegido, aunque no podía explicarlo. Había decidido llevar a Sol a pasear, una prueba, se dijo a sí mismo. Quería ver si esta perra, que había aparecido de la nada para salvar a su hijo, era realmente digna de la confianza que comenzaba a depositar en ella. Pero en el fondo, sabía que no era solo una prueba para Sol. Era también para él, para ver si podía abrir su corazón a algo nuevo después de tanto dolor. El collar de Clara, guardado ahora en un cajón junto a la foto rota, seguía pesando en su mente, como un recordatorio de que el pasado no estaba tan lejos como quería creer. La nota garabateada en la puerta, con su mensaje amenazante, no había abandonado sus pensamientos. Alguien los estaba observando, y Diego necesitaba respuestas, aunque no sabía por dónde empezar. El sendero olía a tierra húmeda y resina, con el lejano rugido del mar como un eco constante. Los pinos se alzaban altos, sus ramas formando un dosel que filtraba la luz en manchas doradas. Sol avanzaba con cuidado, su cojera más evidente en el terreno desigual, pero no se quejaba. Diego la observaba, notando cómo sus orejas se movían ante cada sonido, el canto de un pájaro, el crujir de una rama, el murmullo de un arroyo cercano. «Eres más valiente de lo que pareces», murmuró, ajustando la mochila de Mateo. La perra lo miró, como si entendiera, y por un momento, sus ojos se encontraron. Había algo en esa mirada, una profundidad que lo desarmaba,
como si Sol pudiera ver las grietas en su alma. De pronto, un gruñido bajo rompió la calma. Sol se detuvo, su cuerpo tenso, los pelos de su lomo erizados. Diego se giró, buscando la fuente del sonido. A unos metros, entre los árboles, un perro grande y desaliñado apareció, sus ojos brillando con hostilidad. Era uno de los perros salvajes que rondaban los alrededores del pueblo, un animal que los pescadores evitaban por su temperamento agresivo. Diego dio un paso atrás, instintivamente colocando una mano sobre la cabeza de Mateo. Tranquilo, pequeño, susurró, aunque su corazón latía con fuerza. El perro salvaje avanzó, mostrando los dientes, su gruñido resonando como un trueno. Sol no dudó. A pesar de su pata herida, se colocó entre Diego y el perro, su cuerpo bajo y listo para saltar. Sus labios se retrajeron, dejando ver unos colmillos que, aunque desgastados por la vida en la calle, seguían siendo temibles. El perro salvaje ladró, pero Sol respondió con un gruñido tan feroz que Diego sintió un escalofrío. Sol, no, gritó, temiendo que su herida la pusiera en desventaja. Pero la perra no se movió, sus ojos fijos en el intruso, desafiándolo a acercarse. El perro salvaje dio un paso, pero Sol avanzó, su ladrido cortando el aire como un cuchillo. Para sorpresa de Diego, el otro perro retrocedió, sus orejas bajas, y finalmente huyó entre los árboles, perdiéndose en la espesura. Diego exhaló, su respiración agitada. Sol se volvió hacia él, jadeando, pero con una calma que contrastaba con la intensidad del momento. «Eres increíble», dijo, arrodillándose para acariciar su cabeza. La perra lamió su mano, un gesto tan inesperado que lo hizo sonreír. Pero la tranquilidad duró poco. Un grito agudo resonó desde el sendero, seguido del sonido de algo golpeando el suelo. Diego se puso de pie, alarmado, y vio a un grupo de adolescentes emergiendo de entre los árboles, riendo con malicia. Uno de ellos sostenía una piedra en la mano, y antes de que Diego pudiera reaccionar, la arrojó hacia Sol. La piedra golpeó el flanco de la perra, arrancándole un gemido de dolor. Sol tropezó, su pata herida cediendo bajo su peso, pero no retrocedió. En cambio, gruñó, enfrentándose a los chicos con una valentía que hizo que Diego sintiera una furia que no había sentido en años. «Déjenla en paz», gritó, avanzando hacia ellos con los puños apretados. Los adolescentes, sorprendidos por su reacción, se miraron entre sí. El líder, un chico de cabello desgreñado y ojos desafiantes, se rió. «Es solo un perro callejero, Diego. No pertenece aquí. Es un mal augurio, todos lo dicen». Otro chico, más joven, añadió: «Mi padre dice que esa perra traerá desgracias. Mejor deshazte de ella». Diego sintió la sangre arder en sus venas. Por un instante, vio a Clara en su mente, defendiendo a un gato callejero de un grupo de niños que lo acosaban. «No es solo un perro», dijo, su voz temblando de rabia. «Ella salvó a mi hijo. ¿Qué han hecho ustedes por alguien?». Los chicos se quedaron en silencio, desconcertados por la intensidad de sus palabras. Sol, a su lado, gruñó suavemente, pero no atacó. Había algo en su postura, una dignidad que parecía decir que no necesitaba morder para demostrar su fuerza. Los adolescentes, incómodos, murmuraron algo y se marcharon, lanzando una última mirada de desprecio a la perra. Diego se arrodilló junto a Sol, revisando su flanco donde la piedra había golpeado. No había sangre, pero el pelaje estaba aplastado, y la perra temblaba ligeramente. «Lo siento», murmuró, su voz cargada de culpa. «No debí traerte aquí». Sol lo miró, sus ojos ámbar brillando con una calma que lo desarmó. Lamió su mano de nuevo, como si quisiera decirle que no era su culpa. Diego sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, se permitió pensar que esta perra no era solo un animal que había salvado a su hijo. Era algo más, un puente hacia un pasado que aún no estaba listo para soltar y un futuro que empezaba a imaginar. El camino de regreso fue silencioso, salvo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el leve gimoteo de Sol al caminar. Diego llevaba a Mateo en sus brazos ahora, sintiendo el calor del pequeño contra su pecho. Cuando llegaron a la casa, el sol ya se había escondido tras las nubes, y el aire tenía un peso que presagiaba otra tormenta. Diego abrió la puerta, dejando que Sol entrara primero. La perra se dirigió a su rincón, cojeando más de lo habitual,
y se acurrucó en el cojín que había reclamado como suyo. Diego preparó algo de comida para Mateo, pero su mente estaba en otra parte. La nota en la puerta, la figura encapuchada, las palabras de los vecinos, todo se arremolinaba en su cabeza como una tormenta propia. Mientras alimentaba a Mateo, notó que solo observaba desde su rincón, sus ojos fijos en él con una intensidad que lo inquietaba. «¿Qué sabes tú que yo no sé?», murmuró, medio en broma, medio en serio. Pero entonces, un ruido lo hizo detenerse. Era un crujido, como el de una tabla suelta, pero venía de fuera, cerca de la puerta. Sol se puso de pie al instante, sus orejas erguidas, un gruñido bajo resonando en su pecho. Diego dejó a Mateo en la cuna y se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Al abrirla, el aire frío de la noche lo golpeó, pero no había nadie. Solo un mensaje garabateado en un papel clavado en la madera: «La perra no pertenece aquí». Diego arrancó el papel, sus manos temblando de rabia y miedo. Sol gruñó a su lado, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de la casa. Había algo allí, algo que los observaba, y Diego supo que no podía ignorarlo por más tiempo. Cerró la puerta con fuerza, pero el eco de las palabras del mensaje resonaba en su mente. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Y por qué querían a Sol fuera del camino? La noche se había vuelto un manto pesado sobre Santa María, con nubes negras que se arremolinaban en el cielo como si la tormenta estuviera decidida a castigar el pueblo una vez más. El viento ululaba, haciendo temblar las ventanas de la casa de Diego, mientras la lluvia golpeaba el tejado con un ritmo implacable. Dentro, el aire era cálido pero cargado de una tensión que parecía vibrar en las paredes. Diego estaba sentado junto a la cuna de Mateo, sus manos apretando el borde de madera mientras el bebé dormía, ajeno al caos que se gestaba afuera. Sol, acurrucada en su rincón, no apartaba los ojos de la puerta, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso, como si presintiera algo que Diego aún no podía comprender. El mensaje garabateado en la puerta, con su advertencia fría y directa, seguía quemando en su mente: «La perra no pertenece aquí». La figura encapuchada, los rumores del pueblo, el collar de Clara, todo se entrelazaba en un nudo que no lograba deshacer. El rugido de un trueno hizo que Diego se sobresaltara, rompiendo el silencio de la casa. Sol gruñó suavemente, sus ojos ámbar brillando bajo la luz parpadeante de la lámpara de queroseno. Diego se levantó, inquieto, y se acercó a la ventana, apartando la cortina con dedos temblorosos. La calle estaba oscura, salvo por el destello ocasional de un relámpago que iluminaba las casas vecinas, sus tejados brillando como escamas bajo la lluvia. No vio nada fuera de lo común, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. «Tranquila, Sol», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. La perra no se movió, su mirada fija en la puerta, como si esperara que algo irrumpiera en cualquier momento. De pronto, un crujido resonó desde el tejado, como si una teja se hubiera roto bajo un peso. Diego frunció el ceño, su corazón acelerándose. La casa era vieja, y las tormentas siempre ponían a prueba su estructura, pero este sonido era diferente, más deliberado. Miró a Sol, que ahora estaba de pie, sus dientes al descubierto en un gruñido silencioso. «Quédate con Mateo», dijo, tomando una linterna y una chaqueta vieja. No sabía qué lo impulsaba a subir al tejado en plena tormenta, pero la inquietud de Sol era suficiente para convencerlo de que algo no estaba bien. Abrió la puerta trasera, que daba a un pequeño patio, y trepó por una escalera de madera que crujía bajo su peso. La lluvia lo empapó al instante, el viento azotándole el rostro como si quisiera empujarlo de vuelta al suelo. El tejado estaba resbaladizo, cubierto de musgo y tejas sueltas que se desmoronaban bajo sus botas. Diego avanzó con cuidado, la linterna iluminando manchas de agua que reflejaban los relámpagos. Encontró el origen del crujido, una teja rota, partida en dos como si alguien la hubiera pisado. Pero no había nadie allí, solo el viento y la lluvia. Diego maldijo en voz baja, sintiéndose estúpido por haber subido. Estaba a punto de bajar cuando un grito agudo lo detuvo en seco. Era Mateo, su llanto cortando la noche como un cuchillo. Bajó la escalera a trompicones, el corazón latiéndole en la garganta. Al entrar en la casa, la escena lo golpeó como un puñetazo. La puerta principal estaba abierta, la lluvia entrando a raudales, y Mateo gateaba peligrosamente cerca del umbral, sus manitas chapoteando en el charco que se había formado en el suelo. Sol estaba frente a él,
bloqueando su camino, sus patas firmes a pesar de la cojera. La perra gruñó, no hacia el bebé, sino hacia la oscuridad más allá de la puerta. Diego corrió hacia Mateo, levantándolo en sus brazos con un jadeo de alivio. «Dios mío, pequeño, ¿estás bien?», exclamó, abrazándolo con fuerza. Pero su alivio se desvaneció cuando miró hacia la puerta abierta. Un relámpago iluminó el patio, y por un instante, Diego vio una figura encapuchada al borde de la luz, inmóvil, observándolos. Antes de que pudiera gritar, la figura se desvaneció en la oscuridad. Sol ladró, un sonido feroz que resonó en la casa. Diego cerró la puerta de un golpe, asegurándola con el cerrojo, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo girar la llave. «¿Quién demonios eres?», gritó hacia la noche, aunque sabía que no habría respuesta. Sol se acercó a él, su cuerpo pegado al suyo, como si quisiera protegerlo. Diego la miró, su respiración agitada. «Tú lo viste, ¿verdad?», dijo, su voz quebrada. La perra lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo estremecer. Había algo en ella, una inteligencia que iba más allá de lo que un animal debería tener. «Tú siempre estás ahí», murmuró, acariciando su cabeza. El pelaje áspero bajo sus dedos era un ancla, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Fuera lo que fuera, la tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa, el silencio era opresivo. Diego llevó a Mateo de vuelta a su cuna, asegurándose de que estuviera seco y abrigado. Luego se sentó junto a Sol, que se había acostado frente a la puerta, como un centinela. La herida en su pata parecía peor, el trapo improvisado empapado de sangre y agua. Diego maldijo en voz baja, sintiendo una oleada de culpa. «No puedo dejar que sigas así», dijo, buscando una sábana vieja para hacer un vendaje nuevo. Mientras envolvía la pata de Sol, sus pensamientos volvieron al collar de Clara, al mensaje en la puerta, a la figura encapuchada. Todo estaba conectado, pero no sabía cómo. «Clara», susurró, como si pronunciar su nombre pudiera traerla de vuelta. Sol levantó la cabeza, como si reconociera el nombre, y Diego sintió un nudo en la garganta. «Ella te habría amado», dijo, su voz apenas audible. El momento de calma fue interrumpido por un golpe seco en la puerta. Diego se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Sol gruñó, su cuerpo tenso, lista para saltar. «¿Quién es?», gritó Diego, tomando un atizador de la chimenea como arma improvisada. Una voz grave respondió desde el otro lado, cortando la lluvia: «Soy el jefe de policía, Diego. Abre la puerta». Diego dudó, mirando a Sol, que seguía gruñendo. No había confianza en sus ojos, pero tampoco había miedo. Abrió la puerta con cautela, manteniendo el atizador en la mano. El jefe de policía, un hombre corpulento con el rostro curtido por años de sol y sal, estaba de pie bajo la lluvia, su sombrero goteando agua. «Tenemos que hablar», dijo, su voz firme pero cargada de algo que Diego no pudo descifrar. «Se trata de la perra». Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa con ella?», preguntó, su mano apretando el atizador con más fuerza. El jefe lo miró, sus ojos entrecerrados. «Alguien presentó una denuncia. Dicen que es peligrosa, que atacó a un niño en el pueblo. Quieren que la saquemos de aquí». Diego sintió la sangre arder en sus venas. «Eso es mentira», exclamó, dando un paso adelante. «Sol salvó a mi hijo. No ha hecho daño a nadie». El jefe levantó una mano, pidiéndole calma. «No digo que sea verdad, Diego. Pero la gente está hablando, y no es solo por la perra. Hay rumores, cosas sobre el accidente de tu esposa». Diego palideció, el atizador cayendo de su mano con un ruido sordo. «¿Qué rumores?», preguntó, su voz temblando. El jefe lo miró, su expresión dura pero no cruel. «No aquí, no ahora. Solo ten cuidado. Y mantén a esa perra cerca». El hombre se dio la vuelta y desapareció en la lluvia, dejando a Diego con más preguntas que respuestas. Cerró la puerta, su mente girando como un torbellino. Sol lo miró, sus ojos fijos en los suyos, como si quisiera decirle algo que no podía expresar. Diego se arrodilló a su lado, su mano temblando mientras acariciaba su cabeza. «No dejaré que te toquen», prometió,
aunque no estaba seguro de cómo cumpliría esa promesa. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, el silencio era aún más aterrador. Alguien quería a Sol fuera del camino, y Diego empezaba a sospechar que no era solo por ella. Era por lo que ella representaba, por lo que había encontrado, por lo que podría revelar. Y mientras la lluvia seguía cayendo, una voz susurró en la oscuridad, apenas audible: no por mucho tiempo. La mañana en Santa María amaneció con un silencio inquietante, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento tras la tormenta. El aire olía a tierra mojada y sal, y las calles empedradas brillaban bajo un sol pálido que apenas lograba atravesar las nubes grises. Diego estaba de pie frente al ayuntamiento, un edificio viejo con pintura descascarada y ventanas que crujían con el viento. En sus brazos, Mateo balbuceaba, ajeno a la tensión que apretaba el pecho de su padre. Sol, a su lado, cojeaba más de lo habitual, su pata herida envuelta en un nuevo vendaje que Diego había improvisado con un trozo de sábana. Los ojos ámbar de la perra escudriñaban a la multitud que se reunía frente al ayuntamiento, sus orejas erguidas ante el murmullo de voces cargadas de hostilidad. La denuncia contra Sol había llegado como un trueno, y ahora Diego enfrentaba una sala llena de vecinos que lo miraban con desconfianza, exigiendo que la perra fuera expulsada del pueblo. Dentro del ayuntamiento, el aire era denso, impregnado de un olor a cera de vela y papel viejo. Las sillas de madera crujían bajo el peso de los asistentes, y el jefe de policía, con su uniforme arrugado y el rostro endurecido por años de autoridad, presidía la reunión. Diego estaba de pie al frente, con Sol sentada a su lado, su cuerpo tenso pero firme, como si entendiera la gravedad del momento. «Esto es una locura», dijo Diego, su voz resonando en la sala. «Sol salvó a mi hijo. No es peligrosa. ¿Quién presentó esta denuncia?» Los vecinos se miraron entre sí, pero nadie respondió. Una mujer mayor, con un chal negro cubriendo sus hombros, alzó la voz: «Esa perra es un mal augurio. Desde que llegó, las cosas han empeorado. Las tormentas, los rumores, todo empezó con ella». Diego apretó los puños, sintiendo la furia arder en su pecho. «¿Rumores? ¿Qué rumores?», preguntó, aunque las palabras del jefe de policía la noche anterior aún resonaban en su mente. Nadie contestó, pero las miradas esquivas y los susurros lo hicieron sentir como si estuviera en un juicio. Sol gruñó suavemente, sus ojos fijos en un hombre al fondo de la sala, el mismo de la gorra gastada que Diego había visto en el mercado. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba mirarlo directamente, que hizo que los pelos de la nuca de Diego se erizaran. Pero antes de que pudiera decir algo, el jefe de policía levantó una mano. «No tenemos pruebas de que la perra sea peligrosa», dijo, su voz grave. «Pero la denuncia es formal. Si no la controlas, Diego, tendremos que actuar». Diego salió del ayuntamiento con el corazón latiendo con fuerza, la rabia y el miedo mezclándose en su interior. Sol lo siguió, su cojera más evidente bajo el sol del mediodía. «No dejaré que te toquen», murmuró, aunque sabía que las palabras eran más una promesa para sí mismo que para la perra. Decidió llevar a Mateo a casa de una vecina de confianza, una anciana que siempre había sido amable con Clara. «Cuídalo un rato», le dijo, entregándole al bebé. La mujer asintió, pero sus ojos se posaron en Sol con una mezcla de curiosidad y recelo. «Ten cuidado, Diego», dijo. «No todos en este pueblo quieren lo mejor para ti». Con Mateo a salvo, Diego decidió caminar con Sol hacia la playa, buscando un momento de calma para pensar. El mar estaba tranquilo, las olas lamiendo la arena con un susurro suave que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. Sol trotaba a su lado, olfateando el aire, sus ojos siempre alerta. Diego se detuvo junto al acantilado donde todo había comenzado, el lugar donde Sol había salvado a Mateo. El recuerdo lo golpeó con fuerza, la carriola al borde del abismo, la perra lanzándose sin dudar. «¿Por qué lo hiciste?», murmuró, mirando a Sol. La perra inclinó la cabeza, como si intentara responder, y por un instante, Diego sintió que Clara estaba allí, en esos ojos ámbar que parecían ver más allá de lo evidente. Un ruido repentino lo sacó de su trance. Era un crujido, como el de pasos en la arena. Sol gruñó, su cuerpo tensándose, y Diego se giró, buscando la fuente del sonido. A lo lejos, cerca de las rocas, vio a dos hombres acercándose, sus rostros parcialmente ocultos por gorras.
Uno de ellos llevaba una red, el otro un palo largo que parecía una vara de pescar. «Quédate atrás», gritó Diego, colocándose frente a Sol. Pero la perra no obedeció. En cambio, se adelantó, sus dientes al descubierto, un gruñido feroz resonando en su pecho. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la reacción de la perra, pero el de la red dio un paso adelante. «Es solo un animal», Diego, dijo, su voz fría. «Entrégala y no habrá problemas». Diego sintió la sangre arder en sus venas. «No la tocarán», exclamó, buscando algo en el suelo para defenderse. Pero antes de que pudiera hacer nada, Sol se lanzó hacia los hombres, esquivando un golpe de la vara con una agilidad que desmentía su cojera. La red cayó sobre ella, pero Sol la desgarró con los dientes, liberándose en un instante. Los hombres retrocedieron, maldiciendo, pero no se rindieron. Diego corrió hacia ellos, gritando, pero uno de los hombres lo empujó, haciéndolo caer sobre la arena. Sol se interpuso, ladrando con una furia que hizo que los hombres dudaran. Finalmente, retrocedieron, desapareciendo entre las rocas, pero no antes de que uno de ellos gritara: «Esto no termina aquí, Diego». Diego se levantó, jadeando, y corrió hacia Sol. La perra estaba temblando, su pata herida sangrando de nuevo a través del vendaje. «Lo siento, pequeña», murmuró, arrodillándose a su lado. La acarició, sintiendo el calor de su cuerpo bajo el pelaje áspero. Pero entonces, Sol se puso de pie, olfateando el aire, y comenzó a correr hacia el acantilado, como si siguiera un rastro. Diego la siguió, su corazón latiendo con fuerza. La perra se detuvo en una cueva pequeña, escondida entre las rocas, un lugar que Diego nunca había notado antes. Solo olfateó el suelo, cavando con sus patas hasta que desenterró algo que brilló bajo la luz del sol, un cuchillo, viejo y oxidado, con manchas oscuras que parecían sangre seca. Diego tomó el cuchillo con manos temblorosas, su mente girando. «¿Qué es esto?», susurró, mirando a Sol. La perra lo miró fijamente, como si quisiera decirle algo que no podía expresar. El cuchillo no era suyo, y no parecía algo que alguien hubiera perdido accidentalmente. Recordó las palabras del jefe de policía sobre los rumores, sobre el accidente de Clara. ¿Era posible que este cuchillo estuviera conectado a ella? ¿A la figura encapuchada que lo seguía? Diego guardó el cuchillo en su chaqueta, su respiración agitada. «Vamos, Sol», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Tenemos que salir de aquí». Pero mientras se alejaban de la cueva, el sonido de pasos rápidos los hizo detenerse. Una multitud se acercaba desde el pueblo, liderada por el hombre de la gorra gastada. Sus rostros estaban marcados por la rabia, y algunos llevaban cuerdas y palos. «Ahí está la perra», gritó a alguien. «Es peligrosa, hay que atraparla». Diego se colocó frente a Sol, su cuerpo temblando de furia y desesperación. «Déjenla en paz», exclamó, pero la multitud no escuchaba. Sol gruñó, sus ojos brillando con una determinación que parecía desafiar al mundo entero. Diego sabía que no podían enfrentarlo solos, pero huir no era una opción. La cueva estaba a sus espaldas, la multitud al frente, y el mar rugía a lo lejos, como si presagiara un destino que aún no podían imaginar. La cueva olía a sal y podredumbre, un refugio oscuro excavado en las entrañas del acantilado donde el eco del mar resonaba como un latido constante. La luz del sol apenas se filtraba por la entrada, proyectando sombras largas que danzaban en las paredes húmedas. Diego estaba agachado junto a Sol, su respiración agitada mientras sostenía el cuchillo oxidado que la perra había desenterrado. Las manchas oscuras en la hoja, que parecían sangre seca, lo llenaban de una inquietud que no podía nombrar. Afuera, los gritos de la multitud se acercaban, un coro de voces cargadas de rabia y miedo que exigían la cabeza de la perra callejera. Sol, a pesar de su pata herida, estaba alerta, sus ojos ámbar brillando en la penumbra, fijos en la entrada de la cueva como si estuviera lista para enfrentar al mundo entero. Diego apretó el cuchillo contra su pecho, su mente girando en un torbellino de preguntas. El collar de Clara, encontrado por Sol bajo un mueble, el mensaje garabateado en la puerta, la figura encapuchada que lo seguía, y ahora este cuchillo, escondido en un lugar que nadie en Santa Marea parecía conocer. Todo estaba conectado, pero las piezas del rompecabezas se negaban a encajar. Recordó las palabras del jefe de policía:
rumores, cosas sobre el accidente de tu esposa. La idea de que la muerte de Clara no hubiera sido un simple accidente lo golpeaba como una ola, pero no tenía tiempo para procesarlo. La multitud estaba cada vez más cerca, sus pasos resonando en las rocas como un tambor de guerra. Sol gruñó, su cuerpo tenso, y Diego se puso de pie, guardándose el cuchillo en la chaqueta. No dejaré que te toquen, murmuró, aunque su voz temblaba. La perra lo miró, y por un instante, sus ojos parecieron reflejar algo más que instinto, algo que Diego no podía explicar. Era como si Sol supiera lo que estaba en juego, como si entendiera que esta cueva, este cuchillo, eran más que un refugio y un objeto perdido. Vamos, dijo Diego, avanzando hacia la entrada, pero Sol lo detuvo, interponiéndose en su camino. Con un movimiento rápido, comenzó a olfatear el suelo, sus patas arañando la tierra húmeda hasta que desenterró algo más, un fajo de papeles, amarillentos y arrugados, atados con una cuerda podrida. Diego se arrodilló, sus manos temblando mientras deshacía el nudo. Los papeles eran notas escritas a mano, con una letra que reconoció al instante, la de Clara. Su corazón se detuvo mientras leía las primeras líneas. Eran apuntes sobre actividades sospechosas en el pueblo, cargamentos que llegaban al puerto en la noche, reuniones secretas en el acantilado, nombres que Diego no reconoció pero que hacían que su piel se erizara. Una frase, subrayada con fuerza, lo hizo palidecer: alguien está usando el acantilado para algo ilegal. Tengo que detenerlo. Clara había estado investigando algo antes de su muerte, algo que la había puesto en peligro. Y ahora, Sol había encontrado estas notas, como si el destino la hubiera guiado hasta ellas. Un grito desde la entrada de la cueva lo sacó de su trance. Ahí están, exclamó una voz, seguida del sonido de pasos pesados. Diego guardó los papeles en su chaqueta, su corazón latiendo con fuerza. Tenemos que salir de aquí, dijo, buscando una salida alternativa. La cueva era profunda, con túneles que se perdían en la oscuridad, pero no tenía tiempo para explorarlos. Sol gruñó, colocándose frente a él, sus dientes al descubierto. La multitud irrumpió en la entrada, liderada por el hombre de la gorra gastada, cuyos ojos brillaban con una mezcla de triunfo y malicia. Entréganos a la perra, Diego, dijo, su voz cortante como el viento. No hagas esto más difícil. Diego se puso de pie, su cuerpo temblando de rabia. Ella no ha hecho nada, gritó, dando un paso adelante. Son ustedes los que están equivocados. Pero sus palabras se perdieron en el murmullo de la multitud. Algunos llevaban cuerdas, otros palos, y uno incluso sostenía una linterna que iluminaba la cueva con un resplandor frío. Sol ladró, un sonido feroz que resonó en las paredes, pero Diego sabía que no podían enfrentarlos. Eran demasiados. Corre, Sol, susurró, empujándola hacia el fondo de la cueva. Pero la perra no se movió. En cambio, se lanzó hacia adelante, esquivando un golpe de un palo y mordiendo la cuerda que uno de los hombres intentaba arrojarle. Diego aprovechó la distracción para correr hacia un túnel lateral, gritando: Sol, por aquí. La perra lo siguió, cojeando pero rápida, mientras los gritos de la multitud resonaban detrás de ellos. El túnel era estrecho, con paredes húmedas que olían a moho y sal. La linterna de Diego apenas iluminaba el camino, y el suelo estaba cubierto de rocas sueltas que hacían que tropezara. Sol, a pesar de su herida, parecía guiarlo, olfateando el aire como si conociera el camino. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió a una pequeña salida que daba al bosque, lejos del acantilado. Diego salió jadeando, la lluvia empapándolo de nuevo, y Sol se detuvo a su lado, sus ojos fijos en la oscuridad del túnel. Lo logramos, murmuró Diego, aunque no estaba seguro de cuánto tiempo duraría su escape. La multitud no lo seguiría hasta el bosque, no con la tormenta que volvía a arreciar, pero sabía que no se rendirían. Sol gruñó, su mirada volviéndose hacia el pueblo, como si percibiera un peligro que aún no había terminado. Diego sacó los papeles de su chaqueta, protegidos apenas por la tela húmeda. Las palabras de Clara lo perseguían: alguien está usando el acantilado. ¿Era posible que su muerte no hubiera sido un accidente? ¿Que alguien la hubiera silenciado por lo que sabía? Y Sol, esta perra callejera, como había encontrado estos secretos enterrados. El bosque estaba silencioso, salvo por el golpeteo de la lluvia contra las hojas. Diego y Sol avanzaron, buscando refugio bajo un pino grande cuyas ramas ofrecían algo de protección.
Diego se sentó, exhausto, y revisó los papeles con más cuidado. Entre las notas, encontró un dibujo tosco de una embarcación, con fechas y horas anotadas al margen. Cargamentos nocturnos, leyó en voz baja, su mente conectando los puntos. Clara había descubierto algo ilegal, algo que alguien en Santa Marea quería mantener oculto. Y ahora, Sol los había llevado directo a la verdad. La perra se acercó, apoyando la cabeza en su rodilla. Diego la acarició, sintiendo el calor de su cuerpo bajo el pelaje empapado. «Tú sabías, ¿verdad?», murmuró, su voz quebrada. «¿Sabías que esto estaba aquí?». Sol lo miró, sus ojos brillando en la penumbra, y por un momento, Diego sintió que Clara estaba allí, guiándolos a través de la perra que había salvado a su hijo. Pero el momento de calma se rompió cuando un ruido distante los alertó, el sonido de radios crepitando, voces gritando órdenes. La multitud no había desistido. Estaban organizando una cacería, y Diego y Sol eran la presa. «Tenemos que movernos», dijo Diego, poniéndose de pie. Pero Sol gruñó, su mirada fija en el camino hacia el pueblo. Había algo en su postura, una determinación que parecía desafiar el peligro. Diego sintió un nudo en la garganta. Esta perra, marcada por la vida, estaba dispuesta a enfrentarse a todo por él, por Mateo, por la verdad que Clara había dejado atrás. «No te dejaré sola», prometió, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. Tomó los papeles y el cuchillo, guardándolos con cuidado, y comenzó a caminar hacia el pueblo, con Sol a su lado, pero antes de que pudieran avanzar mucho, un destello de luz los cegó. Una linterna, potente y fría, iluminó el camino, y una voz gritó desde la oscuridad: «Ahí están, atrapen a la perra». Diego se giró, su corazón latiendo con fuerza, y vio a la multitud acercándose, sus rostros deformados por la rabia y el miedo. Sol se colocó frente a él, sus dientes al descubierto, lista para luchar. Pero eran demasiados, y Diego sabía que no podían enfrentarlos. La cueva estaba lejos, el bosque era un laberinto, y el pueblo, su hogar, se había convertido en una trampa. Mientras la multitud se cerraba sobre ellos, una voz en la radio crepitó, fría y clara: «La perra debe desaparecer antes de que revele más». La lluvia caía como un velo roto, envolviendo el claro del bosque en una niebla densa que difuminaba los contornos de los árboles. El aire olía a tierra húmeda y pino, pero había un trasfondo metálico, como si la tormenta hubiera despertado algo antiguo y peligroso en Santa Marea. Diego corría, su respiración entrecortada, con Sol cojeando a su lado, su pelaje empapado pegado al cuerpo. La multitud los había acorralado en la cueva, pero la perra, con una valentía que desafiaba su estado, había atacado a uno de los hombres, dándoles el tiempo justo para escapar hacia el bosque. Sin embargo, la huida tuvo un costo. Sol tropezó al saltar sobre una raíz, su pata herida cediendo bajo su peso, y un gemido agudo escapó de su hocico. Diego se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, y se arrodilló junto a ella, ignorando los gritos distantes de la multitud que aún los perseguía. «Vamos, pequeña, tú puedes», susurró, sus manos temblando mientras revisaba la pata de Sol. El vendaje improvisado estaba empapado de sangre, y la herida, abierta de nuevo, parecía más profunda de lo que había pensado. La perra lo miró, sus ojos ámbar nublados por el dolor pero firmes, como si se negara a rendirse. Diego sintió un nudo en la garganta. Esta perra, que había salvado a su hijo, que había encontrado el collar de Clara y los papeles que apuntaban a un secreto oscuro en el pueblo, estaba pagando un precio demasiado alto por su lealtad. «No te dejaré», prometió, aunque el peso de la multitud acercándose lo llenaba de desesperación. Con un esfuerzo que parecía arrancarle el aliento, Diego levantó a Sol en sus brazos, ignorando el dolor en sus propios músculos. La perra era ligera, demasiado ligera para un animal que había enfrentado tantas batallas, pero su cuerpo temblaba con cada paso que Diego daba. El bosque era un laberinto de sombras, con ramas que se enganchaban en su ropa y raíces que amenazaban con hacerlo caer. Los gritos de la multitud se desvanecían a lo lejos, pero Diego sabía que no estaban a salvo. Necesitaba ayuda, y la única persona en la que podía confiar era un viejo conocido de Clara, un veterinario retirado que vivía en las afueras del pueblo, un hombre que los vecinos evitaban por sus métodos poco convencionales. El camino hacia la casa del veterinario era un sendero apenas visible, cubierto de maleza y barro. La lluvia seguía cayendo, fría y despiadada,
y Diego sentía el peso de Sol en sus brazos como un recordatorio de su propia fragilidad. Cuando finalmente llegó a la cabaña, una construcción de madera torcida con un tejado cubierto de musgo, el alivio lo invadió. Golpeó la puerta con fuerza, su voz quebrada por el agotamiento. «Ramón, necesito tu ayuda». La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían haber visto demasiadas tormentas. «Diego», dijo, su voz rasposa. «¿Qué demonios haces aquí con esa perra?» Ramón los dejó entrar, aunque no sin una mirada de desconfianza hacia Sol. La cabaña olía a hierbas y desinfectante, con estantes llenos de frascos y herramientas que parecían sacadas de otra época. Diego colocó a Sol sobre una mesa cubierta con una sábana vieja, sus manos temblando mientras explicaba lo sucedido: el rescate de Mateo, las amenazas, la cueva, el cuchillo, los papeles de Clara. Ramón escuchó en silencio, revisando la pata de Sol con dedos hábiles pero fríos. «Esta perra ha visto mejores días», dijo, limpiando la herida con un líquido que hizo que Sol gruñera de dolor. «Pero no es solo la pata lo que me preocupa». Sus manos se detuvieron, y su rostro se endureció. «Está embarazada, Diego. Y con esta herida, no sé si podrá seguir adelante». Diego sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «Embarazada», repitió, mirando a Sol, que jadeaba suavemente sobre la mesa. La idea de que esta perra, marcada por la vida en la calle, llevara vida dentro de ella lo golpeó con una mezcla de asombro y tristeza. «¿Puedes salvarla?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ramón suspiró, ajustándose las gafas rotas. «Haré lo que pueda, pero no te prometo nada. Esta perra ha luchado toda su vida, pero ahora depende de ti. Si quieres que viva, y que sus cachorros vivan, tendrás que protegerla». Mientras Ramón trabajaba, cosiendo la herida de Sol y aplicando un ungüento que olía a eucalipto, Diego sintió el peso de los papeles en su chaqueta. Lo sacó, extendiéndolos sobre una mesa cercana. Las notas de Clara eran un rompecabezas de fechas, nombres y lugares, pero una palabra se repetía: acantilado. Había dibujos de un bote, horarios de llegadas nocturnas, y una lista de nombres que Diego reconoció vagamente: pescadores, comerciantes, incluso el hombre de la gorra gastada que parecía liderar la cacería contra Sol. «Clara sabía algo», murmuró Diego, su mente conectando los puntos. «Y por eso murió». Ramón levantó la vista, sus ojos entrecerrados. «Cuidado con lo que dices, Diego. Este pueblo guarda secretos más oscuros de lo que imaginas». Su tono era una advertencia, pero también había un dejo de complicidad, como si él también supiera más de lo que decía. Diego lo miró, sintiendo un escalofrío. «¿Tú sabías algo de esto?», preguntó, señalando los papeles. Ramón dudó, luego negó con la cabeza. «Clara vino a mí una vez, preguntando cosas raras. Sobre barcos, sobre el acantilado. Le dije que se mantuviera al margen, pero ella no escuchaba. Siempre fue terca». Sol gruñó suavemente, como si percibiera la tensión en el aire. Diego la acarició, sintiendo el calor débil de su cuerpo. «No te perderé, Sol», dijo, su voz quebrada. Las lágrimas quemaban en sus ojos, pero las contuvo. Había perdido a Clara, pero no perdería a esta perra, no después de todo lo que había hecho. Ramón terminó de vendar la pata de Sol y le dio una inyección para el dolor. «Necesita descansar», dijo. «Y tú necesitas decidir qué harás con esto». Señaló los papeles, su expresión grave. «Si sigues escarbando, no solo la perra estará en peligro». Diego asintió, aunque no estaba seguro de qué haría. Guardó los papeles y ayudó a Sol a bajar de la mesa. La perra estaba débil, pero se mantuvo en pie, cojeando hacia la puerta como si estuviera lista para seguir luchando. Diego sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Ramón», dijo, pero el veterinario solo gruñó, volviéndose hacia sus frascos. «No me agradezcas. Solo mantén a esa perra viva». El camino de regreso al pueblo fue un desafío. Sol caminaba lentamente, su cuerpo temblando con cada paso, pero se negaba a detenerse. Diego la seguía, sosteniendo una linterna que apenas cortaba la niebla. El bosque estaba silencioso, salvo por el goteo constante de la lluvia.
Pero cuando llegaron a las afueras de Santa María, algo cambió. Las calles, normalmente vacías a esa hora, estaban llenas de murmullos. Diego vio a un grupo de vecinos reunidos cerca de la plaza, sus rostros iluminados por linternas. Algunos sostenían pancartas improvisadas, y una voz gritó: «Esa perra es un símbolo, nos protege». Diego se detuvo, sorprendido. No todos en el pueblo estaban contra Sol. Algunos, inspirados por su valentía, comenzaban a verla como algo más que un animal callejero, pero la esperanza duró poco. Un hombre se acercó, uno de los pescadores que había estado en la cueva. «Diego», dijo, su voz baja pero urgente. «Tienes que saber algo. Esos papeles que encontraste, no son solo rumores. Tu esposa descubrió algo grande, algo que involucra a gente poderosa en el pueblo». Diego lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sabes tú?», preguntó, su voz temblando. El hombre dudó, mirando a Sol, que gruñó suavemente. «No aquí», susurró. «Pero ten cuidado. Ellos saben que la perra los está guiando a la verdad». Diego sintió un escalofrío. La verdad. Clara había muerto por buscarla, y ahora Sol, esta perra que había entrado en su vida como un milagro, estaba en el centro de todo. Mientras se alejaba con Sol, las palabras del pescador resonaban en su mente. La perra cojeaba, pero su mirada era firme, como si supiera que el peligro aún no había terminado. Y entonces, desde la oscuridad, un sonido los hizo detenerse, el crujido de pasos, el destello de una linterna. Alguien los seguía, y esta vez, no había cueva donde esconderse. La noche envolvía Santa María en un silencio roto solo por el murmullo lejano del mar y el crujir de las ramas bajo el viento. La iglesia abandonada, en las afueras del pueblo, se alzaba como un espectro, con su campanario torcido y las ventanas rotas que dejaban filtrar la luz pálida de la luna. El aire dentro olía a polvo y cera vieja, un eco de los días en que el lugar había sido un refugio para los fieles. Ahora, era un escondite, un lugar donde Diego había decidido confrontar a los responsables del complot que Clara había descubierto, y que ahora amenazaba con destruir todo lo que le quedaba. Sol, a su lado, cojeaba con dificultad, su pata herida aún vendada, pero sus ojos ámbar brillaban con una determinación que parecía desafiar su propio dolor. Diego sostenía los papeles de Clara en una mano y el cuchillo oxidado en la otra, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y furia. Había seguido el rastro de los nombres en las notas de Clara hasta este lugar. Los papeles, escritos con su letra precisa, mencionaban reuniones secretas en la iglesia, un punto de encuentro para quienes organizaban los cargamentos ilegales que llegaban al acantilado. Diego no sabía exactamente qué encontraría, pero las palabras del pescador resonaban en su mente: «Tu esposa descubrió algo grande, algo que involucra a gente poderosa». Sol, como si percibiera la gravedad del momento, caminaba pegada a él, su cuerpo tenso, sus orejas erguidas ante cada crujido del suelo de madera podrida. La iglesia estaba vacía, salvo por el eco de sus propios pasos y el leve goteo de la lluvia que se filtraba por el tejado roto. Diego avanzó hacia el altar, donde una vela apagada y un montón de cajas viejas sugerían que alguien había estado allí recientemente. Sol gruñó, olfateando el aire, y Diego sintió un escalofrío. «Tranquila», susurró, aunque su propia voz temblaba. Sacó los papeles y los extendió sobre el altar, buscando alguna pista que le diera sentido a todo. Las notas de Clara eran detalladas, fechas de entregas, nombres de barcos, incluso una descripción de un hombre con una cicatriz en la mejilla, alguien a quien ella había visto en el acantilado. Diego reconoció ese nombre: Marcos, el hombre de la gorra gastada, el mismo que había liderado la cacería contra Sol. Un ruido lo hizo girarse. La puerta de la iglesia crujió, y 3 figuras entraron, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna. Marcos estaba al frente, su cicatriz brillando como una línea de plata en su rostro. Los otros 2, hombres que Diego reconoció como pescadores del pueblo, llevaban cuerdas y un aire de amenaza. «Sabía que vendrías», dijo Marcos, su voz fría como el viento que atravesaba las ventanas rotas. «Tú y esa maldita perra no saben cuándo parar». Sol gruñó, colocándose frente a Diego, sus dientes al descubierto, a pesar de su cojera. Diego dio un paso adelante, su mano apretando el cuchillo. «Mi esposa murió por lo que descubrió», dijo, su voz temblando de rabia. «Y ahora quieren a mi perra, ¿qué esconden?».
Marcos rió, un sonido seco y sin alegría. Tu esposa era curiosa, Diego. Demasiado curiosa. Y ahora tú sigues sus pasos. Señaló a Sol, que seguía gruñendo, sus ojos brillando en la penumbra. Esa perra es un problema. Ha desenterrado cosas que debían quedar enterradas. Diego sintió la sangre arder en sus venas. La mataron por eso, gritó, dando un paso adelante. ¿Por saber demasiado? Marcos no respondió, pero su silencio fue suficiente. Los otros dos hombres se acercaron, uno de ellos sacando una linterna que iluminó la iglesia con un resplandor frío. Sol ladró, un sonido feroz que resonó en las paredes, pero Diego sabía que no podían enfrentarlo solos. Quédate atrás, le susurró, aunque sabía que Sol no obedecería. La perra, a pesar de su debilidad, parecía lista para luchar hasta el final. Pero entonces, un movimiento rápido los tomó por sorpresa. Uno de los hombres sacó una pistola, su cañón brillando bajo la luz de la linterna. Se acabó, Diego, dijo, apuntando hacia él. Entréganos los papeles y la perra, y tal vez salgas vivo de esto. Diego sintió el mundo detenerse. El cuchillo en su mano parecía inútil, y el peso de los papeles en su chaqueta era un recordatorio de todo lo que Clara había sacrificado. Pero antes de que pudiera responder, Sol actuó. Con una velocidad que desmentía su estado, se lanzó hacia el hombre con la pistola, mordiendo su muñeca con fuerza. El hombre gritó, soltando el arma, que cayó al suelo con un ruido sordo. Diego aprovechó el caos, corriendo hacia el altar y derribando las cajas para crear una barrera. Sol retrocedió, jadeando, pero su ataque había dado a Diego el tiempo que necesitaba. Marcos rugió, lanzándose hacia Sol con una cuerda en la mano, pero Diego se interpuso, blandiendo el cuchillo. No la toques, gritó, su voz resonando en la iglesia. Los otros dos hombres se abalanzaron sobre él, pero un ruido nuevo detuvo a todos en seco. Voces, muchas voces, venían desde afuera. Diego miró hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. A través de las ventanas rotas, vio antorchas y linternas acercándose, un grupo de vecinos que no eran parte de la cacería. «Es la perra», gritó una voz joven. «Ella salvó al niño, no la toquen». La comunidad, o al menos una parte de ella, había cambiado de opinión. Los rumores sobre la valentía de Sol, su sacrificio al proteger a Mateo, habían comenzado a extenderse. Algunos vecinos, liderados por la anciana que había cuidado a Mateo, avanzaban hacia la iglesia, sus rostros iluminados por la determinación. Marcos palideció, retrocediendo hacia el altar. «Esto no termina aquí», siseó, pero su voz carecía de la seguridad de antes. Los otros dos hombres dudaron, mirando la multitud que se acercaba. Diego aprovechó el momento, corriendo hacia Sol y levantándola en sus brazos. La perra estaba temblando, su pata herida sangrando de nuevo, pero la multitud irrumpió en la iglesia, sus gritos llenando el aire. Marcos y sus hombres intentaron huir, pero los vecinos los rodearon, exigiendo respuestas. Diego se arrodilló junto a Sol, sus manos temblando mientras revisaba su herida. «Aguanta, pequeña», susurró, su voz quebrada. La anciana que había cuidado a Mateo se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Ella es un milagro», dijo, acariciando la cabeza de Sol. «Nos ha hecho ver la verdad». Diego miró a la perra, que jadeaba en sus brazos. Los papeles de Clara, aún en su chaqueta, eran una prueba de que la verdad tenía un costo. Pero Sol, con su valentía, había cambiado todo. Mientras los vecinos discutían con los hombres de Marcos, Diego sintió una chispa de esperanza. Tal vez, con Sol a su lado, podría enfrentarse a lo que venía. Pero entonces, un disparo resonó en la iglesia, cortando el aire como un relámpago. Diego se giró, su corazón deteniéndose, mientras la multitud gritaba. ¿Quién había disparado? ¿Y a quién? El eco del disparo resonó en la iglesia abandonada como un trueno, congelando el aire y silenciando los gritos de la multitud. Diego se agachó instintivamente, abrazando a Sol contra su pecho, su corazón latiendo con tal fuerza que parecía querer escapar de su cuerpo. La perra, débil pero alerta, gruñó suavemente, sus ojos ámbar escudriñando la penumbra en busca de la amenaza. La luz de las antorchas y linternas parpadeaba en las paredes rotas,
proyectando sombras que parecían danzar con vida propia. La anciana que había liderado a los vecinos retrocedió, su rostro pálido, mientras los demás gritaban y se empujaban, buscando la fuente del disparo. Diego miró hacia el altar, donde Marcos y sus hombres estaban acorralados, pero nadie parecía herido. El arma, caída en el suelo tras el ataque de Sol, brillaba bajo la luz de una linterna, intacta, como si el disparo hubiera sido un eco del pasado. Entonces, Sol se movió. A pesar de su pata herida, se liberó de los brazos de Diego y corrió hacia el altar, ladrando con una ferocidad que hizo que todos se detuvieran. Diego la siguió, su respiración agitada, y vio lo que la perra había percibido. Uno de los hombres de Marcos, el más joven, intentaba escabullirse hacia una puerta lateral, una pistola humeante en su mano. Pero antes de que pudiera llegar a la salida, Sol saltó, derribándolo con un impacto que resonó en la madera podrida del suelo. El hombre gritó, soltando el arma, y los vecinos lo rodearon, inmovilizándolo con cuerdas improvisadas. Fue un disparo al aire, gritó, su voz temblando de miedo. Solo quería asustarlos. Diego se arrodilló junto a Sol, sus manos temblando mientras revisaba su cuerpo en busca de heridas nuevas. La perra jadeaba, exhausta, pero intacta. Tú nunca te rindes, ¿verdad?, murmuró, su voz quebrada por el alivio. La anciana se acercó, sus ojos brillando con lágrimas. Esa perra es un milagro, dijo, su voz firme a pesar de la emoción. Nos ha salvado a todos. Diego asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Los papeles de Clara, aún en su chaqueta, y el cuchillo oxidado eran pruebas de un complot que había destruido a su esposa, pero Sol, esta perra callejera, había traído la verdad a la luz. El jefe de policía irrumpió en la iglesia, alertado por los gritos. Su rostro, curtido por años de sol y sal, se endureció al ver la escena, Marcos y sus hombres acorralados, el joven con la pistola atado, y Sol, cojeando pero firme, al lado de Diego. Expliquen esto, ordenó, su voz cortante. Diego se puso de pie, los papeles en la mano, y relató todo, el rescate de Mateo, el collar de Clara, las notas que hablaban de cargamentos ilegales en el acantilado, el cuchillo encontrado en la cueva. Los vecinos escuchaban en silencio, algunos con expresiones de incredulidad, otros con furia contenida. Marcos intentó protestar, pero la multitud lo calló con gritos de indignación. El jefe de policía tomó los papeles, su rostro cada vez más sombrío mientras los leía. Esto es grave, dijo finalmente. Marcos, tú y tus hombres vendrán conmigo. Hay mucho que responder. Mientras los hombres eran escoltados fuera de la iglesia, Diego sintió que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. No era justicia completa, no todavía, pero era un comienzo. Sol se acercó, apoyando la cabeza en su rodilla, y Diego la acarició, sintiendo el calor débil de su cuerpo. Lo hicimos, pequeña, susurró, aunque sabía que el costo había sido alto. La perra estaba exhausta, su pata herida sangrando a través del vendaje, y Diego supo que necesitaba llevarla de vuelta a Ramón, el veterinario. Antes de que fuera demasiado tarde, el amanecer llegó a Santa María con una calma que parecía irreal después de tantas tormentas. El cielo, despejado por primera vez en días, dejaba que el sol bañara el pueblo en una luz dorada que hacía brillar el mar como un espejo. Diego llevó a Sol a la cabaña de Ramón, caminando lentamente para no forzar su pata herida. La perra, a pesar de su debilidad, mantenía la cabeza alta, sus ojos fijos en el horizonte. En la cabaña, Ramón los recibió con un gruñido, pero sus manos fueron gentiles al examinar a Sol. Esta perra es más fuerte de lo que parece, dijo, ajustando el vendaje. Y sus cachorros también lo son. Pero necesita descanso, Diego. Mucho descanso. Diego asintió, sintiendo un alivio que no había sentido en años. Mientras Ramón trabajaba, Diego pensó en Clara, en su risa, en su amor por los animales, en su valentía al enfrentarse a los secretos del pueblo. Sol era más que una perra callejera, era un eco de Clara, una prueba de que el amor y la verdad podían sobrevivir incluso a las peores tormentas. Cuando regresaron a casa, Diego llevó a Mateo en sus brazos, la cuna meciéndose suavemente bajo la ventana. Sol se acurrucó en su rincón, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a gemir, su cuerpo temblando con contracciones. Ramón había advertido que el parto sería difícil, pero Diego no estaba preparado para la intensidad del momento.
Sol, con una fuerza que parecía desafiar su estado, dio a luz a 4 cachorros pequeños, sus cuerpos húmedos y frágiles brillando bajo la luz de la lámpara. Diego la ayudó, siguiendo las instrucciones de Ramón, limpiando a los cachorros y asegurándose de que respiraran. Sol lamió a cada uno, sus ojos ámbar llenos de una ternura que hizo que Diego sintiera lágrimas quemándole los ojos. «Tú eres increíble», murmuró, acariciando su cabeza. Los cachorros, pequeños pero vivos, se acurrucaron contra ella, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de un calor que no venía de la chimenea. Los días siguientes trajeron un cambio a Santa María. Los arrestos de Marcos y sus hombres sacudieron al pueblo, y los papeles de Clara fueron entregados a las autoridades, desencadenando una investigación que prometía desentrañar años de corrupción. Los vecinos, antes divididos, comenzaron a reunirse en la plaza, hablando de Sol como un símbolo de esperanza. Algunos llevaban comida a la casa de Diego, otros ofrecían ayuda para cuidar a los cachorros. La anciana que había cuidado a Mateo organizó una colecta para reparar el tejado de Diego, y los niños del pueblo, que antes arrojaban piedras a Sol, ahora la miraban con admiración. «Es la protectora de Santa María», exclamó un niño, corriendo tras uno de los cachorros que jugaba en el patio. Diego, inspirado por Sol y por el legado de Clara, tomó una decisión. Transformó su casa en un refugio improvisado para perros callejeros, usando los ahorros que Clara había dejado para comprar comida y mantas. La casa, antes silenciosa y cargada de recuerdos dolorosos, se llenó de vida, ladridos, risas de Mateo, el correteo de los cachorros. Sol, recuperándose lentamente, parecía supervisarlo todo, sus ojos brillando con una calma que Diego no había visto antes. Cada mañana, la llevaba al acantilado, donde se sentaba mirando el mar, su pelaje brillando bajo el sol. «Tú nos salvaste a todos», le decía Diego, y Sol lo miraba, como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras Diego jugaba con Mateo en el patio, uno de los cachorros, un pequeño de pelaje marrón con una mancha blanca en el hocico, escapó corriendo hacia la playa. Sol levantó la cabeza, alerta, y Diego sonrió, sabiendo que la perra no dejaría que nada le pasara. Pero cuando el cachorro se acercó al borde del acantilado, Sol se puso de pie, sus ojos fijos en el horizonte. Diego siguió su mirada, y por un instante, le pareció ver una figura en la distancia, una sombra que desaparecía tras las rocas. «¿Qué ves, Sol?», murmuró, pero la perra ya estaba corriendo, cojeando pero decidida, hacia el cachorro. Diego la siguió, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y temor. Sol alcanzó al cachorro, guiándolo de vuelta con un empujón suave, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte, como si supiera que la aventura no había terminado.